¿Qué tal, chicas? Como me pidieron X cosas sobre Jan y Demet, las voy a aclarar. A ver, no sé en dónde salió que ella está embarazada. Para mí no está embarazada. Yo acá lo que saco es con Ogusan, sí, están hablando de embarazo y honestamente no sale algo bueno. Acá salen comunicación y discusiones fuertes, muy fuertes. Acá. No está bueno. De hecho también hasta un posible divorcio me está saliendo. Puede ser que esto se corte por ahí abruptamente, pero todo esto que está pasando, en cierta manera le está afectando su imagen pública. Acá puede ser un divorcio también, bueno, puede ser en esto, puede ser un fallecimiento, un obituario, algo de eso también puede haber, pero también significa que puede haber un divorcio. Pero acá las conversaciones son conflictivas, son bravas, acá hay que tomar decisiones muy importantes. A veces pueden ser muy abruptas, sí, pero hay que tomarlas, porque ya en este momento ella está en un momento de tomar decisiones. Todo lo que está en este momento apareciendo con ella y este señor le está dañando su imagen pública. Bueno, esto es si ella piensa tener hijos con alguna persona, con algún hombre, por supuesto que sí. No importa que en estas cartas no se estén mirando porque es otro tipo de Lenormand. Si hubiera sido se hubieran estado mirando. Acá no. Tendría que haber sacado otras dos figuras que sí se miran, pero una está media desnuda y para que no me la baneen, ¿no? Claro que sí, acá sí hay conversaciones sobre tener una familia, una casa, un hogar, una familia, y hay mucha ilusión sobre eso. ¿Hay conversaciones con un hombre? Sí, por supuesto que sí. Y la salud del papá, que ya sabemos los problemas que él tiene, y esto hace rato que ya lo hablamos, son problemas de alcoholismo. Yo creo que en algún momento yo dije que él debe estar en un centro algún centro tipo, no sé si geriátrico, por decirlo, acá se dice así, pero puede ser un lugar donde lo cuiden, él viva y lo cuida con el nivel a sus adicciones. Yo lo que quiero decir hace rato que me viene saliendo en forma privada, pero bueno, ya que me están preguntando, sí, evidentemente hay un problema con este señor, y me sale acá el oso, yo no sé, no lo conozco, pero evidentemente debe ser un señor grandote y por ahí con un poquito de sobrepeso. Yo creo que debe estar por ahí en algún sitio. Eso es lo que, o sea, acá sí, noticias que llegan, que hay sobre por ahí esta internación, sobre este lugar. Pero bueno, esta carta habla de alcoholismo. Yo pregunté por la salud y no me quiero explayar más tampoco, porque son temas privados. Tanto ya sea no es el momento para decirlos, digo yo. Pero tampoco quiero dejar a la deriva algunas cosas. No es momento para hacer hincapié, sobre todo con todo lo que está pasando en Turquía, y Siria, mis condolencias, mi más sentido pésame a semejante desastre. Es terrible, la verdad lo lamento, y mis condolencias para el pueblo sirio y para el pueblo turco. Realmente es una tragedia, y lo lamento mucho de verdad. Bueno, acá si Demet va a ir creo que era una gala para juntar dinero para para el terremoto. Acá, sí, van a ir. Acá hay un llamado de van a ir. Hay cosas. A ver, deme. Obviamente le parece una causa justa. Hay por ahí cositas que no le terminan de cerrar mucho en su cabeza, porque está esa luna al lado de la estrella.
pero va a hacer lo que tenga que hacer. O sea, hay esa fuerza, ella nos dice que va a hacer el trabajo y lo va a hacer con mucha energía, lo va a hacer bien, obviamente. Es una persona que es muy solidaria, los dos son muy solidarios, de diferentes maneras, pero los dos son muy solidarios, son dos buenas personas. Hay algo de ese evento tal vez que no le termine de cerrar a ella, o piensa que puede llegar a correr un riesgo, algo, esa luna no me termina de gustar, pero bueno, le va a poner la mejor cara. Acá es la realización de un proyecto, sí, lo va a hacer, es un trabajo que va a hacer, con el mejor ánimo que pueda, porque honestamente yo tiré para mí y tiré varias veces y lo único que me sale tanto para ella como él es la desesperación de cómo ellos se sienten impotentes, tanto Demet como Jan, los dos absolutamente, y tiré como 5 veces para mí y no me respondían a otra cosa que sino la desesperación que sintieron y el pesar que tienen hacia toda esta tragedia que les pasó a su pueblo, ¿no? Ellos, los dos lo sienten, creo que muy profundamente, actúan de diferente manera, sí, pero no dejan de sentirlo. Yo digo por las críticas que hay hacia Jan, que me parecen un horror, porque él es una persona que ayuda y se calla. Pero a él lo van a criticar si ayuda, porque ayuda, si ayuda y lo dice, porque lo dice, si ayuda y no dice, porque no lo dice. Es su forma de ayudar quedándose callado, bueno, bienvenida sea igual. Hay mucha agua abajo de ese puente porque él no sale a expresarse. Entonces yo creo que no es un momento para hacer críticas y tampoco creo que cabe alguna crítica para hacerle. Cada uno actúa de la manera que puede y que puede en ese momento más que nada. Y hay cosas por debajo. Entonces no es un momento para hacer críticas. Bueno, él sí va a tener que dominar esta situación. También me habla de otras cositas a nivel pareja, porque puede ser pareja, no es la pregunta, pero hay pareja que está unida kármicamente, que, a ver, que armonizan mucho en todo aspecto, pero también en sus acciones. Bueno, no importa. Va a hacer lo que tiene que hacer, acá sí hay un llamado para que él vaya. Va a dominar la situación, va a poner la cabeza fría, la va a dominar. Pero bueno, él sabe que también es una causa justa y va a tener el valor y el aplomo para enfrentar esa situación, aunque por ahí no es que tenga muchas ganas de exponerse, pero bueno, es una causa justa y lo va a hacer. También puede ser que me hable de un juicio que está en curso, que tiene que esperar un poco, tiene que tener paciencia que va a salir bien. Pero bueno, no es lo que yo pregunté. Pero salió. Vamos a ver si van a seguir los temblores en Turquía. Hoy yo tiré y yo creo que réplicas van a ver. Pero lo que sí me habla, más que eso, es todo el caos absoluto y todas las cosas que todavía, o sea, hay muchísimos muertos y para mí se van a encontrar muchísimos más. Pero vamos a preguntar. Muerte, esto es una tragedia. No me estaría hablando tanto más de temblores, sino de todas las cosas que se van a encontrar. ¿Pueden haber pequeñas réplicas? Sí, pueden haber réplicas. Pero bueno, esto es, honestamente, es un desastre.
La torre siempre habla de temblores. Si yo propondría así, podría decir que sí, pero acá lo que me está hablando es de muchas muertes, muchísimas muertes, que se van a seguir encontrando más cosas acá con estas cartas, se van a hacer. Esto puede hablar también de temblores, puede ser que haya alguna réplica, esperemos que no, pero sobre todo acá me está saliendo, entre esto y esto me está saliendo hoy me salía así también, pero ahora me está saliendo así, que esto podría ser un dirigente, que no está haciendo las cosas como las tiene que hacer, está haciendo todo mal, con todo el tema de los muertos, de los refugiados, o sea, de todo mal. Honestamente no le importa mucho. También está el tema de la inclemencia climática, frío, pero lo que más me está hablando, más que de temblores, de la cantidad de cosas que todavía no se descubrieron, se están por descubrir debajo de todos esos cimientos, ¿no? La verdad es que esto es algo terrible, 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 terrible. Lo lamento con toda el alma. Lo vuelvo a repetir, mis condolencias para el pueblo sirio y para el pueblo turco, para los dos. Y no voy a hacer la pregunta porque ya no se expresó. Porque yo ya la hice para mí y sé que hay cosas por debajo, que ya sabemos que hay cosas con la prensa, hay cosas que a él no le gusta cómo se maneja, no solamente con la prensa, hay otras cosas también, hay un poco de todo, sobre todo lo que salió hoy, el tema político. Él no está de acuerdo y no va a transar en ese aspecto y no está mal, no es una persona por ahí hipócrita, es su manera de ser y hay que respetarla, como Temet tiene otra manera de ser, que está muy bien, pero en definitiva los dos están ayudando. Con el tema del embarazo y todo eso lo salgo a aclarar. Ustedes saben que yo no soy de hablar de estas cosas y muchísimo menos en estos momentos. Pero me parece que no es el momento para hablar de un embarazo, sobre todo con este señor que no le hace nada bien a su imagen, que está colgada de ella, honestamente. Ni tampoco de la salud del papá de Jan, que yo ya lo sabía, porque hace tiempo que lo vengo viendo. Pero hay cosas que mejor callarse la boca. Pero bueno, como salió en los medios, salió en todos lados, yo lo vengo a aclarar. Y ahí lo voy a dejar. No me voy a explayar mucho más, porque son temas muy, muy, muy personales. Y por respeto. Esto se llama respeto, nada más. No sé cuándo va a ser la gala. Yo pregunté por Turquía y habla de todo un poco, honestamente. Lo que me está hablando, que sí, obviamente hay mucha gente que va a ayudar. Yo no sé si esto puede ser organizaciones civiles, religiosas también. Sí se va a ayudar. El gobierno está haciendo un papel muy pobre. Y acá, entre todas esas donaciones que haya, va a haber, lamentablemente, alguien se va a quedar con algo. No me refiero a actores ni actrices, por supuesto, sino que me estoy refiriendo a la parte que maneja el dinero, que es el gobierno o funcionarios. Se va a tratar de reconstruir, hay mucha confusión, hay mucho dolor, hay mucho para hacer. Obviamente esto va a tardar, va a haber que poner mucho dinero, pero esto no es el tema, es las vidas
humanas, que todavía nos vamos a encontrar con muchísimas, yo creo que con muchísimas sorpresas debajo de esos escombros, muchísimos más muertos. Es lo que marcan las cartas, no es mi deseo, espero equivocarme honestamente, pero es lo que me marcan ya varias veces, me lo marcaron hoy. Y no tengo mucho más para decir, este era un mini video para dar mis condolencias y para aclarar ciertas situaciones que creo que hay, o sea, que todo tan sucio que no, hay cosas que no se deberían decir en ciertos momentos. Y precisamente sobre el embarazo de ella o sobre si el papá está mal o no, son cosas personales. Entonces yo desde mi lugar, con mis palabras lo vengo a aclarar qué es lo que está pasando y lo que yo ya vengo viendo. Y quiero dejarlo ahí solamente por respeto. En otro momento, cuando todo esto pase, más adelante, se verá cómo van las cosas. Pero no, a mí no me gusta hablar mucho de temas familiares o personales. Sobre todo porque yo sé que es una parte muy sensible para él y sobre todo está pasando toda esta desgracia. Así que chicas, espero que les sirva la aclaración que les hice. Les mando un beso grande y si Dios quiere el lunes veremos la semana que tienen. Veremos qué sale. Un beso.